Y de verdad le damos gracias al Señor porque nos permite estar en una tarde tan hermosa como hoy, aquí en su casa. Yo quisiera preguntarle, hermano, en nuestra comunidad definitivamente hay gente muy trabajadora, gente que madruga mucho en la mañana para ir a trabajar, o gente que trabaja hasta muy tarde, y hay gente que de las dos se levanta muy temprano y se tiene que ir a recostar tarde. Y pensando en todo ello, hermano, en que habemos muchos de nosotros que así pasamos parte de nuestra jornada con jornadas muy pesadas, madrugando o yendo muy tarde a dormir, que yo le quisiera iniciar en esta tarde preguntando si alguna vez usted ha valorado la bendición que hay en el irse a dormir. Es una bendición realmente. Pero ¿alguna vez ha considerado, voy a decirlo así, el milagro que hay al abrir los ojos en la mañana? Porque son dos cosas diferentes. Una, la bendición que implica, hermano, el ir en la noche y recostar nuestra cabeza y dormir, sobre todo después de una jornada pesada. Pero la otra, hermano, el milagro que existe cuando usted y yo abrimos los ojos por la mañana y comenzamos una nueva jornada. Es probable que algunos lo hayamos reconsiderado esto, pero es probable que para muchos no. Para muchos tal vez esto es un proceso natural del cuerpo, del ser humano, de dormir y despertar al otro día, ¿verdad? Pero cuando nosotros miramos la Escritura nos damos cuenta que no necesariamente es así. Y de ahí que hoy, en esta tarde, yo oro que podamos revisar un poquito este tema. Yo le quiero invitar, hermano, si usted quiere acompañarme al Salmo 3 con su Biblia. Cuando usted lo encuentre nos vamos a poner de pie y vamos a ver un versículo en particular que bien puede ayudarnos, hermano, para poder desarrollar la enseñanza en esta tarde. Salmo capítulo 3, y vea conmigo, hermano, un versículo muy hermoso, muy cortito, muy profundo, textos que conocemos, que incluso hemos cantado en este lugar, pero a través de este pasaje rogamos al Señor que pueda hablar a nuestras vidas y hoy pueda dar una enseñanza en nuestros corazones. Salmo 3, verso 5, la palabra del Señor dice así: yo me acosté y dormí y desperté porque el Señor me sustentaba. Padre amado, le queremos dar gracias hoy en esta tarde, una tarde hermosa, Señor, una tarde de Shabbat, en la cual usted nos permite, Señor, venir a su casa y reunirnos, congregarnos, Señor, en su nombre, para poderle adorar, bendecir, exaltar, agradecer. Y Señor, que nos otorga la gran oportunidad de abrir su palabra. Consideramos, Señor, que siempre que abrimos este libro santo, se abre una hermosa posibilidad para que usted hable a nuestras vidas. Y es lo que rogamos en esta tarde, que su Espíritu Santo, Señor, pueda a través de los pasajes que estaremos revisando, hablar a nuestros corazones. Queremos escuchar su voz, Padre, necesitamos escuchar su voz. Oramos siempre en el nombre, sobre todo en el Shem Gadol, de nuestro Adón Yahshua HaMashiach, a quien siempre damos honra, gloria y alabanza. Amén, amén y amén. Tome su lugar, hermano. El pasaje que acabamos de leer es un pasaje conocido, el Salmo 3. La porción en la Escritura nos introduce de una manera muy clara, hermano, con esta idea, cuando el rey David dice: yo me acosté y dormí y desperté porque el Señor me sustentaba. Acostarse, dormir y despertar. Bueno, decíamos en un principio, para mucha gente esto es un proceso natural, pero hoy queremos entrar al estudio de esta porción. Y para ello, hermano, yo le quiero mencionar cuál es la idea principal o la tesis principal que estaremos manejando en esta mañana. Y me permití transcribirla, hermano, como una manera de dejar
claro cuál es el objetivo, hacia dónde vamos. Y la tesis principal, hermano, es el que nosotros podamos concientizarnos que la diestra del Señor nos sostiene a cada instante de nuestra vida, aun cuando dormimos. Esta es la idea principal que yo quiero en esta noche, en esta tarde, tratar. Y el objetivo de la enseñanza es que nosotros, hermano, podamos concientizarnos sobre los cuidados que tenemos del Señor a cada instante de nuestras vidas para llevarnos a una búsqueda de su rostro mucho más profunda, ¿sí? Es decir, la idea central es poder comprender los cuidados del Señor, pero el objetivo es que al entender la porción que vamos a revisar, esto nos lleve a una búsqueda mayor de nuestro Dios. Y algo, hermano, que yo siempre oro cuando estamos preparando una enseñanza, es que podamos conocer mejor a nuestro Padre amado, porque en la medida que lo conocemos, en esa medida nosotros le amamos más. Una persona que conoce poco al Señor tiene poca comunión, pero una persona que conoce más, por supuesto, se puede relacionar mejor con el Señor. Así que comenzaré diciendo, hermano, que cuando el Señor crea al hombre, nos crea con algunas necesidades físicas, voy a decirlo así, naturales, que se tienen que satisfacer de manera constante. Son necesidades, hermano, así nos creó el Señor, que tenemos que satisfacerlos de una manera periódica, regular. Entre ellas, hermano, por supuesto está el comer, está el tomar agua, el beber, pero también está el dormir, entre muchas otras que tenemos. Y estas son necesidades primarias que si nosotros no las satisfacemos, podríamos correr el riesgo de morir. Una persona que deja de comer, una persona que deja de beber o una persona que deja de dormir, podemos experimentar la muerte. De modo que el satisfacer estas necesidades físicas con las cuales el Señor nos crea son imperiosas para que nuestro cuerpo pueda estar sano. Y de ahí, hermano, que yo encuentro que en su enorme misericordia el Señor nos otorgó un disfrute en la satisfacción de estas necesidades. Cuando usted está hambriento, el disfrute que hay al comer; cuando usted está sediento, igualmente, pero también cuando usted y yo estamos cansados, el disfrute que se siente, hermano, cuando usted y yo vamos a dormir y a descansar. De modo que en el texto inicial, cuando David dice: yo me acosté y dormí y desperté porque el Señor me sustentaba, yo quiero revisar dos ideas principales en esta porción. La primera es el dormir y la segunda es el despertar. Y así titulé la enseñanza en esta noche: dormir y despertar. Aparentemente algo muy sencillo, pero vamos a ver con la Escritura, hermano, algunas referencias que oro que bien nos pueda ayudar a valorar mucho más este milagro que experimentamos usted y yo día a día y que muchas veces no nos damos cuenta, pasa por desapercibido y en ello perdemos muchas veces la oportunidad de agradecer al Señor por sus cuidados a nuestra vida. Así que lo primero, hermano, lo primero que tenemos que hablar es acerca de dormir. Y para hablar acerca de esto, hermano, quiero decirle que el dormir es una bendición. Lo mencionamos hace un momentito. El dormir es una bendición, hermano. ¿Por qué decimos esto? Porque ¿sabía usted cuántas personas hoy en día en este país y en nuestros países de origen sufren trastornos del sueño? Hay clínicas especializadas para tratar problemas de trastorno de sueño. Hay muchos trastornos o hay muchas enfermedades que alteran el sueño y de ahí usted debe de saber que existe una gran cantidad de medicamentos que se venden hoy en día a los cuales la gente recurre para poder dormir. Esto es una ironía, hermano. El cuerpo por naturaleza necesita descansar. Usted y yo deberíamos de dormirnos de una manera
normal, natural, pero sin embargo hay gente que no puede. Y hay gente que se va, se recuesta, se quiere dormir, pero por algún motivo no puede. Y están despiertos, y esto, hermano, esto es un mal, porque si la persona no descansa, ¿cómo se levanta al siguiente día? Nos levantamos malhumorados, nos levantamos débiles, nos levantamos con dolores de cabeza. El sufrir un trastorno del sueño, hermano, es algo terrible. Y bueno, de esto se sufre tristemente mucho en nuestros días, en nuestra comunidad, y hay muchos casos que usted y yo tal vez conozcamos de gente que batalla mucho al llegar la noche, lo que debería de ser algo tan natural como irse a dormir, para muchos es terrible. Conozco de casos, hermano, de jóvenes, incluso desde niños, que el llegar la noche es un problema porque la oscuridad les causa terror. Y hay gente que no puede dormir por miedos. Hay gente, otros adultos, que no podemos dormir por preocupaciones. Hay gentes que algún trastorno interno no permite que uno duerma, el famoso el sueño de apnea. Gente que durante la noche, no sé si usted sabe, deja de circular la respiración de una manera fluida y comienza a haber menos fluido de oxígeno al cerebro y hay trastornos. Entonces todo esto se debe de tratar, y para muchos el llegar la noche es símbolo de llegar y dormir, pero hay muchos que están batallando en ello. Le quiero mostrar en la Escritura solamente un caso, pero le voy a dar referencia de otros que encontré que tuvieron problemas para dormirse, al menos en el registro que la Escritura nos da. De otros que pudiéramos mencionar, yo le quiero llevar a un par de ellos en esta mañana. Primeramente, hermano, acompáñeme al libro de Daniel y busque por ahí el capítulo 6. Usted debe de recordar, por cierto, hermano, los casos que le voy a dar son dos reyes, y de hecho hay uno más que nada más le voy a mencionar la referencia. Pero en el libro de Daniel, hermano, en el capítulo 6, la Escritura nos narra el momento, el caso, cuando Daniel es acusado por los gobernadores de aquella región, bueno, de Persia, y lo quisieron cuestionar acerca de su búsqueda de Dios. Y como se había firmado un edicto de que todo aquel que invocara a otro Dios que no fuera el Dios de los persas, entonces se le iba a echar al foso de los leones. Y Daniel, la Escritura dice que tan pronto salió el edicto, él fue y se metió a buscar al Señor. Bueno, cuando estos hombres que estaban al acecho se dan cuenta, van y lo denuncian con el rey, que ya había firmado el edicto con su sello, y entonces lo mandan para que Daniel sea echado en el foso de los leones. Pero esto, el rey no tenía la voluntad de aventarlo. Entonces, si usted da la vuelta a la Biblia en el capítulo 6, hermano, ahí en el versículo, vamos a ver desde el 17, fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó. Recuerde lo que dijo David en el salmo que leímos: yo me acosté y dormí y desperté, ¿verdad? Porque el Señor me sustentaba. Este rey se acostó y ayunó, pero no le fueron llevados instrumentos de música delante de él, y subraye, se le fue el sueño. Este es un caso que vemos en la Escritura de una persona que, dado un problema, hermano, dado una situación que estaba sucediendo en aquel momento, el sueño se le fue. Y ahí usted y yo podemos poner el caso de cualquiera, que llega la noche, llega el momento de irse a descansar, pero por algún motivo el sueño se nos va. Este es un ejemplo nada más. Le muestro otro de otros que encontré, pero no nos vamos a detener en estos ejemplos. Vaya al libro de Esther, busque en el libro de Esther, ahí el capítulo 6, libro de Esther.
Y estamos hablando de una situación muy diferente aquí. En alguna ocasión hubo una conspiración contra el rey Asuero, y de la cual Mardoqueo había denunciado, y eso permitió que fuera librado el rey de una conspiración que se había tramado en su contra. En una ocasión el rey simplemente está en el palacio, es la noche, hora de irse a dormir, pero nos dice el capítulo 6, verso 1: aquella misma noche se le fue el sueño al rey. Y bueno, él pidió que se le trajeran los libros de las memorias y las crónicas para que se le leyera en su presencia. ¿Qué le pasó al rey? No sabemos, hermano, simplemente llegó la hora de la noche y se le fue el sueño, no se podía dormir. Y ya sabe lo que sucede, se voltea uno de un lado, se voltea del otro, y trata uno de recurrir a lo mejor a cuantos remedios para conciliar el sueño, pero no se pudo. Él solicitó que se le trajeran unos libros para que se le leyeran. De modo que estamos viendo aquí, hermano, el caso de algunos hombres, de un par de ellos nada más, donde nos dice la Escritura que se les fue el sueño, perdieron completamente el sueño en aquella noche. Motivos, hermano, pueden ser muchos. La pregunta que yo haría en esta noche: ¿será posible, hermano, que uno se pueda dormir o conciliar el sueño cuando hay tantos problemas y tantas preocupaciones y tantas aflicciones y tantas situaciones que nos aquejan? Vuelvo a repetir, el dormir es una bendición. El que nosotros nos vayamos en la noche y nos recostemos y nos durmamos, esa es una bendición que pocas veces valoramos. Pero ¿qué sucede cuando el sueño se nos va? Y se nos va a causa de una preocupación, de un problema, lo que usted quiera, hermano, algo que nos está aquejando. ¿Será posible que uno se pueda dormir aún en medio de tantos problemas y aún en medio de las situaciones que nos aquejan y las deudas y lo que usted quiera mencionar, hermano, que muchas veces terminan por inquietarnos? Pues yo encontré en la Escritura, hermano, 3 ejemplos. Solo cuando hay paz, dice la hermana. Vamos a ver ahorita lo que encontramos en la palabra. Yo le encontré 3 ejemplos de siervos de Dios que pudieron conciliar el sueño, hermano, en los momentos posiblemente más terribles en su vida. Y esto nos debe de dejar una hermosa enseñanza en esta noche. Y vuelvo a repetir, el dormir es una bendición. El que usted y yo lleguemos en la noche y nos recostemos y nos durmamos es una bendición. Y máxime cuando hay situaciones que nos pueden estar inquietando. Ejemplos que yo encuentro en la Escritura le quiero mostrar. Primeramente, vámonos al Evangelio de Mateo. Y quiero comenzar con este ejemplo porque estamos hablando precisamente del Señor. Y la referencia, hermano, usted la debe de recordar, porque en aquella ocasión el Señor sube a la barca y nos dice la Escritura que el Señor le pide a sus discípulos que aparten la barca de la orilla, y mientras ellos suben a la barca, hermano, nos dice ahí, estamos en el capítulo 8 y vamos a ver desde el versículo 23. Entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron, y aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero el Señor dormía. ¿Cómo se logra eso, hermano? ¿Cómo puede ser que alguien pueda dormir en medio de una tormenta? Y dice que era tan grande que las olas hundían la barca. Yo no sé qué tipo de barca sería aquella, pero una cosa sí le voy a decir: el Señor no está en un camarote, el Señor está en la barca a la intemperie. Las posibilidades de que las mismas olas le cubran, le salpiquen, lo mojen. Los discípulos están luchando por mantener la barca a flote y el Señor duerme. ¿Cómo puede ser eso, hermano? A ver, imagínese el viento, por favor. Imagínese el movimiento de la barca y luego las olas que golpean contra la barca y la lluvia que está cayendo.
Y en medio de ello, el Señor duerme. A mí me sorprende, hermano, que pueda ser posible que uno esté durmiendo en medio de una tormenta. Entonces me doy cuenta que sí es posible. Sí es posible dormir a pesar de que estemos a la deriva en una tormenta. Ahora lleve esto a su caso particular. ¿Qué es la situación que nos quitó el sueño la última vez? Yo le voy a decir, hermano, en casa también llegan sobres y también nos llegan cobros y deudas. Y me ha llegado a suceder, hermano, que está uno en la noche y decir, ¿y cómo? ¿Cómo le vamos a hacer? Y de ahí, hermano, que consideramos que es una bendición el que después de un día tan pesado, de trabajar, hermano, jornadas exhaustivas, y de haber pasado un día, hermano, trabajando así, lo menos que uno espera es llegar en la noche, recostarse y dormirse, y de repente tiene uno la carta ahí que le está diciendo el cobro y la fecha de pago. ¿Cómo es posible, hermano, que en lugar de dormir está uno despierto y la cabeza está trabaje y trabaje para ver cómo lo va a resolver? Bueno, este es un ejemplo. El Señor, en medio de una tormenta, con los vientos y las olas, y el Señor dormía. Fíjese, hermano, que no lo despertó ni la ola ni el huracán, sino los discípulos de plano fueron. ¿Cómo estaría de dormido el Señor? Que lo tuvieron que ir a despertar. Señor, ¿que no tiene cuidado que perecemos? A ese grado estaba dormido nuestro Señor. Esto, hermano, es un ejemplo para usted y para mí, que podamos estar en ese momento en una situación donde la barca se hunde, se nos está hundiendo la barca, pero el Señor estaba en paz y estaba dormido. Déjeme mostrarle un segundo ejemplo que encontré, y es un ejemplo igualmente que nos tiene que ayudar a usted y a mí para poder llevar esto a nuestras vidas. Vaya conmigo rápidamente al libro de Hechos, capítulo 12, y vamos a ver aquí, hermano, otro caso, también muy ilustrativo y también muy hermoso. No vamos a ver desde el principio del capítulo, pero sucede que habían detenido, Herodes había capturado a Jacobo, y dice la palabra que le quitó la vida, lo mató. Y se dio cuenta Herodes que esto gustó al pueblo. Entonces capturó a Pedro. Y encontramos ahí, hermano, vamos a ver desde el versículo 2. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, o sea, 16. Y nos dice la palabra del Señor que se proponían sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración por Dios a él. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro, subraye, durmiendo entre 2 soldados, sujeto con cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. ¿Qué le parece, hermano? ¿Cómo pudiera usted dormir? A ver, vamos a llevarlo a nuestros días. Detuvieron a uno de nuestros hermanos, no vamos a poner nombre, no sea que hiramos susceptibilidades. Agarran a uno de nuestros hermanos, lo detienen y le quitan la vida. ¿Cómo queda la fe del resto de los hermanos? Si alguien ha llegado a nosotros, es tomado preso y le quitan la vida. Y no nada más eso, sino que agarran al otro de los hermanos y se lo llevan preso. Pedro sabe que a su antecesor, que fue Jacobo, le quitaron la vida. ¿Qué le espera a él? Algo muy parecido. Y además Herodes se dio cuenta que esto le gustó al pueblo, pues dijo, con esto me voy a congraciar ante ellos. ¿Qué posibilidades de que usted se quede dormido, encadenado, con una guardia de 16 en lo más profundo de la celda?
Bueno, Pedro lo estaba. Y esto es de llamar la atención. ¿Cómo es posible que el Señor durmió en medio de la tormenta y Pedro lo tenemos dormido en la cárcel con cadenas y custodiado por 16 soldados, sabiendo que las posibilidades de que el siguiente día sea sacado para que lo maten son todas? Y Pedro duerme. Esto, hermano, lo tengo que considerar porque a mí solo 2 cartas bastaron por llegar para robar el sueño e inquietar y decir, ¿ahora qué vamos a hacer? ¿Y cómo vamos a resolver nuestro problema? Bueno, el tercer ejemplo que le tengo en esta tarde es precisamente del rey David cuando escribió las palabras del Salmo 3. Y le quiero pedir que me acompañen nuevamente y vaya al Salmo 3, que es con el salmo que iniciamos, y vamos a ver en qué momento, yo le pregunto, hermano, antes de que usted llegue ahí, ¿en qué momento David dice, yo me acosté y dormí y desperté cuando el Señor me sustentaba? Cuando está en el momento más alto de la gloria de su reinado. Encontramos a David diciendo estas palabras cuando se encuentra victorioso de alguna de sus batallas. O lo encontramos, hermano, de acuerdo a la Escritura, en el mismo momento. Dice en el encabezado del Salmo, Salmo de David, ¿cuándo, hermano? Cuando huía de delante de Absalón su hijo. ¿Por qué huyó de delante de Absalón, hermano? Porque Absalón, su hijo, se levantó en una revuelta para matar al rey David, a su padre, y tomar él el reinado en Israel. Si usted quiere ver, hermano, la referencia en el segundo libro de Samuel, capítulo 15, se levanta Absalón y todo el pueblo. Ahora, le voy a decir algo muy rápido porque tengo que resumir todo esto. Salomón estaba ahí en Jerusalén, estaba con David y le dice, dame oportunidad de ir a Hebrón, voy a pagar mis votos. Y cuando él se va, la conspiración ya estaba planeada. Absalón ya había trabajado al pueblo durante mucho tiempo. ¿Quién me diera ser yo por juez aquí, verdad? Para poder poner orden en muchas cosas. El corazón del pueblo ya se había ido detrás de Absalón. Y cuando él se va a Hebrón, la conspiración toma fuerza, hermano, cuando el consejero de David, llamado Ahitofel, traiciona a David y se va a unir a la revuelta de Absalón. Entonces le dieron el aviso a David, David, Ahitofel se ha ido con Absalón. Y todo el pueblo apoyó la revuelta y en ese momento David toma su familia, lo que tiene y sale huyendo. Se levantó Absalón con toda la ciudad para ir en contra de David. Ahora, su hijo viene con todo el ejército. Ya saber que su hijo está levantado contra él es motivo para no dormir. Ya saber que mi hijo se levantó, ya no viene a matarme, nada más está en contra mía. Ya, papás, eso nos quita el sueño. Ya el problema con el hijo por sí solo era suficiente. Pero no nada más es eso, sino ahora viene contra mí y viene con el ejército y además viene para quitarme la vida, mi propio hijo. En medio de eso, dice la Escritura, Salmo de David cuando huía de delante de Absalón su hijo, y dice, yo me acosté y dormí, tiempo pasado. Es decir, la noche que pasó y la antenoche y la que pasó antes, yo me acosté y dormí y desperté porque el Señor me sustentaba. ¿Se puede dormir cuando un hijo está alterando la paz en el hogar? Bueno, David lo hizo. Y conste que el hijo se levantó de tal manera que venía contra él con todo el ejército. ¿Cómo puede ser que David pudo decir, yo me acosté y dormí? ¿Perdió el sueño David como lo perdió Darío? No.
¿David perdió el sueño como lo perdió el rey Asuero? No. Él sí durmió. Y dice, y desperté porque el Señor me sustentaba. Entonces yo tengo que encontrar cómo le hicieron. ¿Cómo es posible que el Señor, en medio de la barca, hundiéndose la barca, dormía? ¿Cómo es posible que Pedro, encadenado en medio de la cárcel, 16 soldados alrededor de él, y también dormía? Y David, mi hijo, se levanta contra mí y viene con el ejército a quitarme la vida, y él se acostó y durmió. Le voy a encontrar el único texto que yo veo en la Escritura, y esto nos debe de ayudarnos a valorar la bendición de dormir. Salmo 127. Es un salmo que leímos hace poco, hermano, y tuvimos la oportunidad de estudiarlo. Y de ahí que le ruego al Señor que estas sean las porciones, hermano, que nos ayuden. Por eso al principio yo dije, el objetivo es que valoremos los cuidados del Señor y que esto nos lleve a una comunión mayor. Por eso quise escribir el objetivo de esta enseñanza. Salmo 127, ya usted y yo lo estudiamos. Si el Señor no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis panes de dolores. La parte final del verso está la clave. ¿Por qué? Porque a su amado dará Dios el sueño. ¿A quién se lo dará? A su amado. Entonces, ¿de qué depende? ¿Del problema? No, hermano. Depende de que el Señor nos dé el sueño, aunque la barca se está hundiendo, aunque las cadenas me tienen atrapado, o a cuando ahí adentro de la misma familia se acaba de desatar el problema que usted me quiera decir. Entonces me doy cuenta que de vano sirve que me levante de madrugada y me vaya tarde. Si el Señor no ha edificado, en vano es todo lo demás, porque a su amado dará el Señor el sueño. Y esto me debe de llevar a un terreno. Señor, no me quita el sueño. Otórgueme la bendición de acostarme y dormir. Y poder dormir y dormir bien, hermano. En paz. Vamos a llegar ahí. Porque dice la hermana Sandra, en paz. Es correcto. Porque el dormir, hermano, tiene que llevar implícita la bendición de la paz. Y esto lo voy a ver hacia el final ahorita de la enseñanza. Pero lo primero que usted y yo debemos de comprender a esta altura de la enseñanza es que dormir, ya lo estamos viendo, no es un proceso natural, claro, es natural, pero no lo debemos de ver así. Debemos ver la mano de Dios detrás del que usted y yo lleguemos en la noche, a pesar de que hayan problemas, y usted y yo podamos ir a dormir. Ahora, esta es la primera parte nada más del versículo. Yo me acosté y dormí. Pero yo le dije que hay un milagro cuando usted y yo abrimos los ojos. Y esto, hermano, yo lo entiendo de las palabras del rey David. Porque él dice, y desperté, ¿por qué? ¿Por qué despertó? Ese es el milagro. Que usted y yo no lo vemos. Vemos tan natural, hermano, tan natural, abrir los ojos en la mañana, que no me doy cuenta que los abro por algo. Y David es el único que pudo plasmar en una porción un secreto que me tiene que hacer entender que detrás de abrir los ojos en la mañana, yo experimenté un milagro ese día, porque el Señor me sustentaba. Por eso desperté. Me acosté y dormí. Esa es la primera parte, esa es la bendición. Al Señor, al que ama, le da el sueño. Ya, me otorgó el Señor la bendición. Pero le voy a decir otra cosa. Cuando usted y yo nos dormimos, algo pasa, hermano. Esto es materia de que un día nos quedemos aquí a disertar acerca del dormir. Pero, ¿cómo es que el Señor nos creó, nos diseñó? Que cuando uno se duerme, nos desconectan. ¡Pum! Quedamos desconectados.
¿Ve usted? No, no veo. ¿Escucha? No escucho. ¿Siente? No. Aquí está nuestro hermano Elmer. ¿Se puede dormir con los ojos abiertos? Claro. Va usted en el camión y se quedó dormido y pum, se salió de la carretera y traía los ojos abiertos. ¿Qué pasa cuando el cuerpo se duerme? Que aún con los ojos abiertos me desconecté. A ver, ¿no pone usted el televisor y está narrando el partido de fútbol y usted se quedó dormido y no se enteró del gol? ¿Qué pasó? El oído estaba ahí, pero Dios nos diseñó de tal manera que nos desconectan y ni veo, ni oigo, y resulta que me picó la arañita y hasta el otro día que me veo ahí, ¿a qué horas me picó? Me desconectaron. Entonces yo llego a una conclusión. Al dormirme, entro en un estado de inconsciencia y me vuelvo la persona más vulnerable sobre la faz de la tierra. Estoy a expensas que la casa se queme y no me enteré. Estoy a expensas que el ladrón entre y me saqueó la casa y no me di cuenta. Estoy a expensas de estar dormido y yo mismo me ahogué y no me pude defender. El hombre entramos en un estado de indefensión en el momento que me desconecto. Entonces, claro que tiene sentido cuando David dice, y desperté porque algo pasó mientras dormía. Este es el milagro que yo le quiero transmitir en esta noche. Mientras sus ojos están cerrados y durmiendo, hay alguien que vela por mí. Desperté porque el Señor me sustentaba. Ese es el milagro que usted y yo no vemos. Que cuando usted y yo abrimos los ojos, alguien veló por mí. Porque yo estaba en estado de indefensión, de inconsciencia. Pudo habérseme caído el techo de la casa y no enterarme. Entonces sabe que lo que dijo David es algo que bien vale la pena que usted y yo reflexionemos hoy en esta mañana. La bendición más grande que tiene el ser humano es abrir los ojos en la mañana. Experimentamos en ese momento uno de los milagros más grandes y nunca le decimos gracias al sustentador de mi vida. Alguien me sustentó porque dijo el rey David en otro salmo, Salmo 121, no se dormirá ni no dormirá el que guarda a Israel. No dará a sus ojos adormecimiento. Entonces, para que usted y yo durmamos es porque alguien está en vela. Alguien no duerme. Alguien permanece todo el tiempo con sus ojos puestos en usted y en mí, de tal manera que usted y yo en la mañana, ya sea el despertador o ya sea alguna otra situación, usted y yo abrimos los ojos. Entonces, al principio de la enseñanza yo le dije, ¿cuál es la tesis principal? La tesis principal es darnos cuenta que hay alguien que vela de nosotros, por lo cual usted y yo podemos dormir y despertar. Pero ¿cuál es el objetivo de entenderlo? ¿Cuál sería el objetivo de que usted y yo entendamos que alguien me cuidó, que alguien veló por mí? Yo le voy a decir cuál es. Que mi comunión con Él se pueda acrecentar más. Que mi primer pensamiento, mi primer palabra, mi primer momento, todo lo que implica la primicia de mi vida, tiene que ser para el sustentador de mi vida. Le voy a mostrar los textos cómo David se expresaba de su sustentador. Porque decir, y desperté porque el Señor me sustentaba, refleja todo lo que para David implicaba el haberse ido a dormir y despertar en medio de la persecución de su hijo. ¿Sabe usted, hermano, que un caso semejante experimentó Saúl cuando en cierta ocasión se acercó David por la noche y mientras Saúl dormía, ¿qué hizo David? Le cortó
la orilla de su manto. ¿Estaba en indefensión Saúl? Completamente. Le decían los siervos de David: este es el momento para que de un solo golpe quede ahí Saúl. David no lo hizo, por supuesto. Saúl estaba en completo estado de indefensión. Ahora David está del otro lado. Ahora es contra él que vienen. Pero David pudo decir: yo me acosté y dormí y desperté porque sucedió algo mientras yo dormía, porque el Señor me sustentaba. Por eso abrí los ojos. Textos que le voy a dar en esta tarde. Dice la hermana Gloria, y con mucha certeza, es lo mismo que experimentan nuestros hijos cuando están en sus primeros días. ¿Quién vela por ellos? ¿Quién no duerme en la noche para cuidarles? Que no les suba la temperatura, que no se les vaya a venir el reflujo de la leche, todo lo que implica el cuidado de un niño. Claro, los padres, yo voy a decir los padres, aunque es verdad que muchas veces el papá se desliga de estas responsabilidades, pero esto es lo que nos está mostrando la Escritura cuando nos dice: ese bebé, alguien tuvo que criarlo, que cuidarlo para que llegara adulto. Igual usted y yo, alguien tiene que haber cuidado de nosotros para que usted y yo podamos abrir los ojos. Libro de Salmos, hermano, vaya conmigo. Y primeramente vaya al capítulo 18. En esta tarde no tengo a quien pedirle que me ayude, pero vamos ahí al capítulo 18, hermano, y vea lo que habla David acerca de quien le sostiene, hermano, mientras duerme. 18, verso 35. Y dice: me diste asimismo el escudo de tu salvación, y tu diestra me sustentó. Deténgase tantito ahí, hermano. ¿Qué es esto de que la diestra nos sustentó? O como lo explica David: tu diestra me sustentó. ¿Puede usted ver la diestra del Señor? ¿Se puede ver su mano? Bueno, físicamente no. Pero David está transmitiendo a través de estas palabras una idea que usted y yo no debemos de pasar por alto. Cuando él dice: tu diestra me sostiene o me sustentó, ahí como nos dice el Salmo 18, él está reconociendo, hermano, que es precisamente por la intervención divina del Señor que él pudo estar de pie en medio de esas situaciones. Lo mismo está en el Salmo 63, que es uno de los salmos, en lo personal, es uno de los salmos que a mí más me ministra. Cuando le dice David al Señor: de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi alma te anhela aún en los lugares desiertos. Dice: ¿por qué? Porque tu diestra me ha sostenido. ¿Quién es el que nos sostiene, hermano? ¿Quién es quien nos guarda? ¿Quién es quien nos fortalece? ¿Quién me levanta? ¿Cuántos y cuántos, hermano, se pueden quedar en la noche y nunca abrir los ojos? ¿Cuántas y cuántas personas pueden llegar, dormir y nunca abrir los ojos a un nuevo día? Y usted y yo tenemos la bendición porque alguien es el que me sustenta. David lo expresa muy claramente y dice: porque tu diestra me ha sostenido. Un texto más, hermano, este texto apúntelo, anótelo por ahí, hermano, téngalo presente, porque este texto nos dice por qué usted y yo estamos aquí hasta este momento. Salmo 71. Busque en el Salmo 71. Y lo que está diciendo aquí David, hermano, a través de este salmo, nos debe de concientizar a usted y a mí los cuidados del Señor. Vean en el verso 5 y vamos a ver versos 5 y 6. Porque tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. En ti he sido sustentado. ¿Desde cuándo, hermano? Desde el vientre
de las entrañas de mi madre, tú fuiste el que me sacó, de ti será siempre mi alabanza. Qué manera tan clara del rey David expresar quién es el que sustenta, quién es el que sostiene, quién es el que guarda, quién es el que cuida, quién es el que me fortalece. Esto es lo que está diciendo David, y esto es algo que usted y yo podemos decir con toda certeza en esta tarde. Usted, Señor, es el que me sostiene desde el vientre de mi madre, de las entrañas de mi padre, usted fue el que me sacó. Esto es lo que la Escritura nos enseña y lo que nos debe de hacer valorar la bendición que tenemos usted y yo cuando abrimos los ojos. De ahí, hermano, que quiero terminar en esta tarde con un salmo, que es lo que nos decía nuestra hermana Sandra hace un momentito. Vuelvo a repetir, hermano, la bendición, el ir a dormir, el llegar en la noche a casa, sobre todo después de una jornada pesada, y recostarnos y dormir, esa es una bendición. Es una bendición que no debemos de pasar por alto. Pero el que usted y yo abramos los ojos cada mañana, ese es uno de los milagros más grandes que experimenta el ser humano, y que pocas veces nos detenemos a decirle: Señor, gracias porque usted me sostuvo mientras yo dormía. Cuando yo estaba completamente perdido en los sueños, alguien tuvo que velar por mí para que yo pueda despertarme. Salmo 4, hermano. Y nuevamente son palabras de David. Hay algunas personas, hermano, que ubican el Salmo 4 en el mismo periodo de la persecución de Absalón a David. No sabemos con certeza si este salmo fue escrito exactamente durante ese tiempo, pero la idea que maneja el rey David es una idea semejante. Versículo 8 dice la palabra del Señor: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Usted y yo, hermano, debemos decir en esta tarde las mismas palabras. En paz me iré a acostar. Que llegaron los recibos de cobros, en paz me voy a ir a acostar. Que me dieron la noticia del médico, en paz me acostaré. ¿Es posible dormir en medio de la tormenta? Sí, es posible. ¿Es posible que usted y yo podamos conciliar el sueño en medio de tribulación? Sí, es posible. Es posible que usted y yo podamos guardar la paz aún en medio de las aflicciones. Sí, es posible. David lo expresó y David lo está anunciando: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Cierre sus ojos, hermano, en esta tarde. Y yo le quiero invitar, hermano, a que reflexionemos un poco en esto. Cada mañana, hermano, indistintamente de cuál sea nuestra jornada, indistintamente, hermano, de cuál sea nuestra rutina, de cuáles sean nuestros horarios, todos experimentamos el momento en el cual nuestros ojos se abren. ¿Qué es lo primero, hermano, que viene a nuestra mente? Se me hizo tarde, qué mal que no pude dormir más. ¿Qué es lo primero que nos viene, hermano, cuando usted y yo abrimos los ojos? Bueno, este es precisamente el objetivo de este mensaje: que nuestro primer pensamiento, nuestras primeras palabras, nuestro primer momento en la mañana, en el día, al abrir los ojos, tendrá que ser: gracias a usted, sustentador de mi vida, porque me ha guardado durante la noche. Y sepa algo, hermano, que el que da la vida, da también la provisión. Si Dios nos otorga la bendición de abrir los ojos, sepa que tendrá fuerzas para ese día. Sepa que tendremos la salud para nuestra jornada. Sepa que tendremos la solución a los problemas que Él nos permite abrir los ojos para enfrentarlo. No importa cuál sea nuestra situación o cuál sea la adversidad que pasamos, si el Señor me otorga abrir los ojos,
es como dijo David: yo me acosté y dormí y desperté porque el Señor me sustentaba. Cuando David despertó, el problema no se había acabado, pero cuando David despertaba, sabía que era el Señor el que le fortalecía para poder enfrentar las adversidades que él tenía. Padre amado, le queremos agradecer hoy en esta tarde por su bendita palabra. El dormir y despertar para muchos, Señor, puede ser un proceso natural. El dormir y despertar, Padre, para la mayoría de la gente puede ser algo, Señor, tan rutinario en nuestras vidas que pasa por desapercibido. Pero en las palabras del rey David, Señor, encontramos algo más. Acostarse y dormir, Padre, en medio de problemas, no es de todos. Las farmacias, Padre, aumentan sus ventas precisamente, Padre, por los problemas y los trastornos de sueño. Pero dice el Salmo que usted dará el sueño a su amado. Entonces dormir, Padre, en medio de la tormenta, el recostarme, Padre, en medio de la adversidad, cuando la barca parece hundirse, cuando las olas golpean, Señor, contra la barca, sí es posible. Cuando grilletes me rodean y una conspiración, Señor, me amenaza a la mañana siguiente. Entonces el acostarse, Padre, el recostarse por la noche y el dormir, hoy lo tendremos que ver, Señor, como una bendición que no todos tienen, Padre, pero por algún motivo usted ha guardado para los que usted ama. Y aquí, Padre, que en esta tarde nosotros agradecemos, Señor, el que usted nos pueda hacer partícipes de la bendición. Yo no sé cuál sea el problema, Padre. Yo no sé cuál sea la adversidad. Pero sí sé que es posible, Señor, llegar al final de la jornada, después de un día pesado, recostar, Señor, nuestra cabeza y dormir. Quiere ponerse de pie, hermano. Valoramos, Padre, la bendición que usted nos da. Llegar al final, Señor, de nuestra jornada diaria. Y en medio de ese cansancio, Señor, recostar nuestra cabeza y conciliar el sueño. Hoy lo agradecemos, Padre. ¿Quiere usted agradecerle al Señor, hermano, porque nos ha concedido dormir, aunque la tormenta golpea la barca? Pero también entiendo otra cosa, Señor, que el abrir los ojos no fue cosa tan natural como algunos pudieran ver. David, Señor, nos deja ver que él abrió los ojos por una razón, porque usted lo sustentaba. Y esto es lo que hoy, Padre, queremos destacar en esta tarde. Hemos abierto nuestros ojos, Señor, y aún hay problemas. Abrimos los ojos y no se han ido, Señor, nuestros angustiadores. Despertamos, Padre, a un nuevo día, pero las circunstancias siguen ahí. Pero hoy sabemos, Señor, que si abrimos los ojos es porque alguien me guardó en la noche y alguien, Señor, me abre los ojos a enfrentar un nuevo día con la ayuda suya. Porque dijo David: su diestra me ha sostenido desde el vientre de mi madre. Y aquí estamos, Señor, los que hemos sido sostenidos. Motivos para haber quedado, Padre, en el camino hay muchos. Pero hoy queremos decir, como dijo David: es usted el que me sustenta desde el vientre de mi madre, y por eso estamos aquí. Sustentador de nuestras vidas, gracias. Hoy queremos decir las mismas palabras: en paz me acostaré, Señor, esta noche. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo usted, Señor Dios nuestro, nos hace vivir confiados. Solamente usted, Señor, puede hacer que conciliemos el sueño en medio de problemas
Y solamente usted puede hacer que nuestros ojos se abran a la mañana siguiente. A usted honra, gloria y alabanza, Creador del universo, el Dios altísimo, el soberano y justo, el Dios verdadero, a quien siempre, Padre, daremos toda gloria y alabanza. ¿Quiere levantar sus manos? Esta tarde es Shabbat, Señor. Es el día solemne de cada semana. Y nos hemos reunido, Padre, aquí en su casa para agradecerle, Señor, tanto sus favores, sus bendiciones. Y por ello, Señor, en esta tarde queremos dar la bendición que usted nos encomienda en su palabra y rogar, Padre, que la bendición sea una realidad en nuestras vidas. Yevarejeja Adonai beishmereja, Yaer Adonai panaveleja vijuneka, Isa Adonai panaveleja veaserleja shalom. Que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor alce su rostro sobre ti, que tenga de ti misericordia y que ponga en ti paz. Beshem Yeshua HaMashiach, en el nombre de Yahshua nuestro Señor, a quien damos honra, gloria y alabanza por los siglos de los siglos. El pueblo de Dios dice, amén, amén, amén y amén. Que el Señor nos bendiga, hermanos. El comedor está dispuesto. Shabbat Shalom.